la primera década del siglo XX y última del Porfiriato, la crisis política y social superó las expectativas del mandato en turno, siendo aumentadas por las últimas reelecciones de Porfirio Díaz, por lo que los ánimos revolucionarios se podían sentir en el aire. Solo se requería un llamado, y Francisco I. Madero estaba a punto de darlo. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: la Revolución Mexicana, del Plan de San Luis a la Decena Trágica. Aprendizaje esperado o propósito: explicar el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917, reconocer las dificultades de los caudillos revolucionarios para consolidar el movimiento, reconocer la lucha interna por el poder que extendió el movimiento revolucionario por más de 2 décadas. Tras el triunfo de Díaz en las elecciones de junio de 1910, Madero había logrado escapar de San Luis Potosí y había llegado a Houston, Texas, donde el 6 de noviembre redactó el texto del Plan de San Luis Potosí, en el que pedía a los mexicanos levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. En su texto rezaba: Conciudadanos, no vaciléis pues un momento, tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Sufragio efectivo, no reelección. Posterior a su redacción, fue enviado a todos los rincones del país y pegado en cada pueblo. Díaz, por supuesto, se enteró, pero no dio ninguna contraorden de retirar el manifiesto, pues no creía que el pueblo hiciera caso a ese chaparro norteño, como Díaz le llegó a decir. Desde que Madero había ido a Texas, había mantenido comunicación con los líderes de los partidos antirreeleccionistas de la mayor parte del país. Entre los clubes estaba el liderado por el zapatero originario de Puebla, Aquiles Cerdán, así como sus hermanos Máximo y Carmen, quienes estaban con él, asimismo Natalia, quien no estaba en el movimiento pero igual apoyaba a sus hermanos. Tras haber estado en Texas con Madero, este le ordena a Aquiles y Carmen que inician el movimiento armado en Puebla. Sin embargo, son descubiertos y obligados a defenderse de la policía de Puebla por la mañana del 18 de noviembre, cuando la policía había llegado a catear la casa de los hermanos Cerdán, siendo Carmen quien por el postigo de la puerta dispara al rostro del coronel Miguel Cabrera, matándolo, tras lo cual se inicia una balacera que dura alrededor de 4 horas, en la que Máximo Cerdán resultó muerto y Carmen herida, tras salir a gritar al balcón: ¡Mexicanos! ¿A qué es lo que esperan para salir a luchar contra la tiranía? Salgan y defiendan su dignidad mexicana, su patria. Aquí tenemos armas, los necesitamos. ¡Viva la República! ¡Viva la no reelección! Tras 4 horas, Carmen y su madre le pidieron a Aquiles que se escondiera por su importancia en el movimiento, escondiéndolo debajo de unas tablas del comedor. Carmen fue apresada. Sin embargo, 14 horas después,
Aquiles, intentando escapar, fue descubierto y asesinado en el comedor de su casa la madrugada del 19 de noviembre de 1910, cayendo así los primeros mártires del movimiento. La Revolución Mexicana había comenzado. En los días siguientes al 20 de noviembre, varios nombres se fueron uniendo a la lucha, entre los que estaba Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, entre otros, levantando varios puntos del país, de norte a sur. En enero de 1911, en la batalla del Cañón del Malpaso, Pascual Orozco envió los uniformes de los cadáveres de los soldados al mismo presidente Díaz en la Ciudad de México, junto con una nota que decía: "Ahí te van las hojas, mándame más tamales". Pues a pesar de la fuerza federal, esta no se daba abasto ante tantos levantamientos, y en mayo de 1911, Orozco y Villa se unieron a Madero en Ciudad Juárez. Pero Orozco y Villa comenzaron el asedio de la ciudad sin la autorización de Madero, pues no consideraba Ciudad Juárez como un bastión importante. No obstante, el 10 de mayo de 1911, Juan N. Navarro rindió la plaza y por poco fue ejecutado por Villa, pero gracias a la intervención de Madero, esto no sucedió. La toma de Ciudad Juárez, a pesar del pensamiento de poca importancia del bastión por parte de Madero, esta fue determinante, puesto que Porfirio Díaz renunció el 25 de mayo de 1911 y fue designado como presidente interino Francisco León de la Barra, tras lo cual Díaz se dirigió a Veracruz y, abordando el buque de vapor Ipiranga, se dirigió al exilio. Pero antes de partir, dijo: "Madero ha despertado al tigre, vamos a ver si puede domarlo". Porfirio Díaz no regresaría al país y moriría en París, Francia, el 2 de julio de 1915 a los 84 años. Tras el triunfo de la revolución, Madero lanzó un manifiesto en el que pedía a los revolucionarios se dejaran las armas. Sin embargo, esto no era sencillo, pues muchos de ellos, como Emiliano Zapata, amenazaron no soltar las armas hasta ver las promesas agraristas cumplidas, por lo que el 8 de junio de 1911, Zapata se presentó ante Madero y le exigió la devolución inmediata de las tierras de su pueblo, a lo que Madero respondió con negativa y pidió que esperase a que se conformara el gobierno. Entonces, Zapata, con arma en mano, le dijo a Madero: "Deme su reloj, esto es un asalto". Madero, sorprendido y molesto, se lo entregó, a lo cual Zapata habló con elocuencia: "Mire, señor Madero, si yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando en el tiempo nos llegamos a encontrar, los dos armados, con igual fuerza, ¿tendría derecho a exigirme su devolución?". "Sin duda", le respondió Madero, "le pediría incluso una indemnización". A lo que Zapata prosiguió: "Pues eso justamente es lo que nos ha pasado en el estado de Morelos, en donde unos cuantos hacendados se han apoderado de las tierras de los pueblos. Mis soldados, los agricultores armados y los pueblos todos me exigen, diga usted, con todo respeto, que se proceda desde luego a la restitución de sus tierras". Madero no supo qué decir. Zapata devolvió el reloj y se fue, pero tras la elección de Madero como presidente y tomar posesión del poder en octubre de ese año, y la invasión del estado de Morelos por tropas federales, hicieron que Zapata rompiera con Madero y se levantara en su contra con el plan de la Villa de Ayala el 28 de noviembre de 1911. De inmediato que Madero tomó posesión de la presidencia, tuvo serios problemas para lograr los cometidos del Plan de San Luis y eligió para su gabinete a antiguos porfiristas, quienes no veían con buenos ojos al coahuilense, y las demandas sociales seguían llegando y produciendo más levantamientos como el de Bernardo Reyes en 1911,
quien intentó rebelarse con una veintena de hombres desde El Paso, Texas. Sin embargo, al darse cuenta de que no podría mantener su movimiento, decide rendirse y es trasladado a la prisión de Santiago Tlatelolco, en la Ciudad de México. Al año siguiente, Pascual Orozco se levantó contra Madero el 25 de marzo de 1912 con el plan de la empacadora y el de Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, quien se levantó en Veracruz ese mismo año, pero fue derrotado y trató de escapar disfrazado de mujer. Sin embargo, también fue capturado y llevado a la prisión de Lecumberri en la Ciudad de México. Madero se rodeaba cada vez más de enemigos, y a estos se sumaba el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, quien consideraba débil a Madero, y de inmediato se acercó a los detractores del presidente para tratar de derrocarlo, puesto que según Wilson, Madero representaba para el gobierno de los Estados Unidos más una amenaza que un beneficio. Para 1913, Madero lidiaba con múltiples rebeliones. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, le dijo: "Revolución que tranza no avanza", haciéndole hincapié que debía cumplir las demandas si no quería ver al país sumido en una guerra civil. Sin embargo, Madero no tenía presencia ni autoridad. El 9 de febrero de 1913, el general Manuel Mondragón lidera a la Escuela del Colegio Militar de Aspirantes de Tlalpan y libera a los generales Reyes y Díaz de las prisiones de Tlatelolco y Lecumberri, tras lo cual se dirigieron a Palacio Nacional, el cual casi lograron tomar de no ser por la pronta respuesta del general Lauro Villar. Se repelió el ataque, en el que perdió la vida el general Bernardo Reyes. Los sublevados al mando de Mondragón y Díaz lograron guarecerse en la Ciudadela, que era el arsenal militar de la ciudad. Madero era escoltado por los cadetes del Colegio Militar del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, en lo que se conoció como la Marcha de la Lealtad, cuando el fuego alcanzó la comitiva y Madero se refugió en una casa de fotografía, tras lo cual Victoriano Huerta fue designado como jefe de la defensa del palacio, pues Villar había sido herido. Nada más llegar, Huerta formó a los hombres y procedió a quintillar a la tropa, es decir, seleccionar a uno de cada 5 hombres y fusilarlos. Con esto, se ganó la lealtad y el miedo de la tropa, y preparó su traición contra Madero. Tras desviar las balas de los cañones que apuntaban a la Ciudadela, Madero ordenó a Huerta arreglar el asunto, pero Huerta aseguró que las fallas se debían a la mala puntería de los artilleros, por lo que Madero realiza un viaje rápido a Cuernavaca y trae consigo a Felipe Ángeles, quien tenía fama de ser un excelente artillero. Huerta entonces se reunió con Díaz, Mondragón y el embajador Wilson, con quienes firmó el pacto de la embajada el 17 de febrero, por el cual se firmaba la traición a Madero. El día 18, Gustavo Amadero fue traicionado por Huerta y asesinado en la Ciudadela. Cabe señalar que Gustavo Amadero advirtió a su hermano Francisco I. Madero de la traición de Huerta, pero este no le creyó, ocasionando que el 19 de febrero el presidente Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez y el general Felipe Ángeles fueran capturados y arrestados en la conserjería de Palacio Nacional. Aquí Madero se enteraría de la muerte de su hermano, lamentando amargamente no haber confiado en su palabra. Los allegados a Huerta le exigieron a Madero su renuncia. Sin embargo, Madero y Pino Suárez se negaron. Los aliados de Huerta le dijeron que si renunciaba, se respetaría su vida y se le permitiría salir del país. Temiendo por la vida de sus familiares, Madero y Pino Suárez aceptan, y la Cámara de Diputados designa a Pedro Lascurain como presidente interino, quien ostenta el cargo por 45 minutos, y cuya única acción de gobierno fue nombrar a Victoriano Huerta como el secretario de Gobernación y Relaciones Exteriores, tras lo cual renuncia, y Victoriano Huerta
es designado entonces como presidente de la República. El día 22 de febrero, Madero fue trasladado a la prisión de Lecumberri para luego ser asesinado por Francisco Cárdenas a un costado de la cárcel, junto con Pino Suárez. Para justificar su asesinato, se alegó que fueron ultimados bajo la ley fuga, una ley que existió en México para evitar que los reos escaparan si intentaran fugarse. Así, Victoriano Huerta ultimaba su traición contra el gobierno y la revolución. Sara Pérez de Madero, antes del asesinato, intentó hacer intervenir al gobierno estadounidense en el asunto, por medio del embajador Wilson, pero la respuesta de este fue: si el señor Madero está en esta situación, es porque no quiso consultarme. Y tras el asesinato de Madero y Pino Suárez, Huerta se adjudicó el poder. La familia del presidente y su vicepresidente fueron oportunamente salvadas por Manuel Márquez de Sterling, embajador de Cuba en México en ese momento, quien se los llevó a Cuba. Al enterarse de esta situación, el gobierno de Woodrow Wilson destituyó al embajador Henry Lane Wilson, y algunos revolucionarios dejaron sus luchas propias para intentar derrocar a Huerta, pues ninguno de ellos podía tolerar la traición y la usurpación del poder. La Revolución Mexicana apenas estaba comenzando y prometía ser más brutal y sangrienta, pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que es una continuación de la línea, no hacer una nueva. Agrega los gobiernos vistos en este video a tu fichero de gobiernos y recuerda que es un fichero de gobiernos, no de presidentes. Conjuntamente con tu apunte, realiza un mapa mental en el que destaques a los distintos caudillos de la Revolución Mexicana, así como sus propuestas y sus papeles en la revolución. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video y que debes ilustrar todos tus trabajos. Por último, la respuesta a la pregunta del video anterior y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿quién dijo la frase "tierra y libertad"? Si bien la frase es comúnmente atribuida a Emiliano Zapata, esta frase fue forjada por primera vez por Ricardo Flores Magón como parte del manifiesto del Partido Liberal Mexicano. Posteriormente, Zapata lo tomaría en el Plan de Ayala, y los zapatistas lo tomarían como grito de batalla diciendo: ¡Viva Zapata! ¡Tierra y libertad! ¡Justicia y ley! La pregunta de esta ocasión es: ¿en quién está basado el corrido de Adelita? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas. Cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.